¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al licenciado Luis Treviño, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Luis, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un placer estar aquí en Debate. Por supuesto, vamos a estar hablando de temas que competen al sector agropecuario, pero sin duda tenemos que comenzar hablando de esta situación de las lluvias, algunas de forma irregular, o sea, muy fuerte, que llegaron, por ejemplo, el fin de semana anterior, donde hizo una cantidad de agua, pues que está de más decirle todas las afectaciones que dejó en el territorio nacional, y quizás algunos se preguntan si esto también afecta la producción agrícola, tanta agua así. Sí, fíjese que nosotros con los productores ya habíamos hablado y ya estábamos como preparados para esta situación, porque desde inicio de año comenzamos a plantearle a los productores que este año íbamos a tener la influencia de la Niña, el fenómeno de la Niña. Entonces los orientamos a sembrar en el mes de junio para que estas aguas no perjudicaran. Tal es así que toda la gente que siguió nuestras recomendaciones no fue afectada, o sea que las afectaciones en el sector agrícola de cereales no hubieron afectaciones, hubieron unas pocas afectaciones en las zonas costeras, pero ahí se siembra muy poco maíz, se siembra muy frijol, no se siembra. Entonces para nuestro subsector de granos básicos no hay afectaciones hasta el momento. Afectaciones significativas para la producción nacional, porque se contabilizan como unas 100 manzanas a nivel nacional, que esto al final de cuentas es pérdida para los productores porque pueden volver a sembrar y reiniciar la siembra en esas áreas afectadas. Y en este caso de estos 100 productores o hectáreas sembradas, ¿por qué les afectó a ellos? Porque estaban en la zona costera, la zona de la costa, algunas inundaciones, pérdidas parciales, entonces por eso es que se vieron afectados ellos. O sea que en la zona costera fue la única zona donde se afectó un poco la producción de cereal. Y como le digo, no va a afectar a la producción nacional, porque todavía estamos a tiempo, podemos volver a sembrar o ellos pueden volver a sembrar. Tenemos también el mes de agosto, que agosto se siembra postrera, entonces sí podemos recuperar esa pérdida. Al final de cuentas, el gasto, como siempre, recae sobre el productor. Ahora, la sobreabundancia de agua, digamos, en inviernos muy copiosos, o como por ejemplo dijo Medio Ambiente, de los parámetros que a veces en un fin de semana había llovido casi lo que representa un mes en años anteriores, esa cantidad de agua que puede estar cayendo ¿puede ser considerada un riesgo para el sector agropecuario? Para el sector de granos básicos, no. Okay. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad, casi el 95% de la producción de granos básicos se siembra en ladera. Entonces esta cantidad de lluvia viene a beneficiar la producción en vez de perjudicarla. Aquí al final de cuentas las lluvias o esas lluvias al final de cuentas lo que afectan es a la ciudad por las construcciones indebidas, están construyendo en zonas que no deberían de construir, por lo tanto esas afectaciones solamente las realizamos en la ciudad o se miran en la ciudad. Y un sector que sí es afectado es el subsector de hortalizas, porque a ellos sí les afecta demasiada lluvia. Frutas también, ¿verdad? Frutas y hortalizas son afectados. En el caso de cereal, no. La fruta, según he escuchado, se puede podrir si hay demasiada saturación de agua. Se pudre, le nace hongo, se da de mala calidad, entonces al final de cuentas la población no acepta comprar ese tipo de frutas así con un colorcito ya negro, ya no compran esa fruta. Entonces al final de cuentas los perjudicados son ellos, los productores de hortalizas y frutas.
sé que me salgo del tema, pero mire, cuando viene una manzana o algo que tiene un poco negro o algo, al cortarle esa parte, ¿después es comestible? Sí, sí, o sea, el hongo es superficial, o sea, es comestible. Esa parte es que estuvo muy cerca, expuesta a mucha humedad y por eso es que pasa eso. Incluso cuando las tienen en la refri, cuando se humedece, se da ese caso. Solo se corta el pedazo y ya no pasa Solo más. se corta. Muy bien, ahora, hablaba usted sobre la variabilidad climática y lo que habían pronosticado. Se está cumpliendo en el sentido que las autoridades de medio ambiente dijeron, va a haber un invierno copioso en algunos momentos, pero también va a haber un periodo canicular. Y hace poco lo reiteraron y dijeron, sí viene, a pesar de estas torrenciales lluvias que se ha tenido, va a venir un periodo donde no va a haber mucha agua como debería ser en la zona de invierno. ¿Esto afecta o también es considerado dentro de lo normal? Se considera cuando hay una canícula que todos los años se da a finales de julio. El problema es que puede pasar es que los pase lo mismo que los pasó en el 2018, que hubo un periodo de que la canícula se unió con un periodo de sequía y pasamos 42 días sin lluvia. Ahí sí prácticamente se perdió una buena parte de la producción nacional. Ahí sí es afectada la producción de cereal, entonces ese es el problema que tenemos. Al final de cuentas, nosotros le hemos planteado a los productores y ellos ya están enterados que ya el cambio climático ya no es un riesgo, sino que ya es una realidad. Entonces, bajo esa realidad es que estamos planificando y estamos coordinando con la gente del Ministerio de Agricultura, con el Ministro de Agricultura también, inclusive para ir cambiando los periodos de siembra. Tenemos claro que, por ejemplo, en la zona de Oriente se siembra en postrera y eso es lo que ayuda un poco a estabilizar la producción agrícola por la experiencia que se ha ido teniendo. O sea que depende digamos, una canícula normal del periodo de tiempo habitual no es tanto problema si dura el periodo normal, pero si ya se va prolongando, sí ya puede generar no solo granos básicos. Sí, no solo granos básicos, sino toda la producción en general. La misma caña, que es un poco más resistente que los granos básicos, también se va afectado. No hay suficiente, no crece lo suficiente, empieza como a consumirse, entonces eso afecta a la producción nacional también las sequías, digamos, afecta también la calidad del producto, queda más pequeño. Por ejemplo, en el caso de maíz, si hay mucha sequía, queda muy pequeño el grano. Entonces, para fines comerciales con la industria, si no pasa, la industria requiere de granos más grandes, de buena calidad, entonces para el mercado la gente no hace mucho caso al tamaño del grano. Ahora, don Luis, los sistemas que se utilizan, que se puede ver en algunas parcelas pequeñas en nuestro país y en otros países de sistema de riego que se utilizan, sabemos que es caro, pero hay unos modernos, digamos, de goteo y todo esto, precisamente para este tipo de periodos o de variabilidad climática. ¿Qué tan viable es implementarlo o es muy caro hacerlo? No es tan caro, el problema es que la producción de granos básicos, hemos dicho, son productores de subsistencia. Entonces, en su mayoría arriendan la tierra. Entonces, difícilmente un pequeño productor va a hacer un sistema de riego por goteo, porque la tierra al final no es de él. Y el problema es que, por ejemplo, los arrendatarios en un año le dan una parte, el siguiente año le dan otra parte para irle dando mantenimiento a su propiedad, que no se le llene de mucho vegetación. Entonces por eso es que los van cambiando de un lugar a otro. Es decir, no es el misma área exacta del terreno que cultivó el año pasado necesariamente que este año vaya a cultivar. Exactamente. Sí, es difícil hacer una inversión de este tipo. Exactamente. Pero digamos, ese tipo de sistemas para los que tienen una tierra propia es funcional, o sea, ayuda. Sí, es funcional. Inclusive nosotros estamos recomendándole dentro del
la política nacional agropecuaria, comenzar a hacer reservorios de agua en las zonas altas para hacer sistemas de riego por gravedad, que es mucho más económico, mucho más viable que... Porque por lo mismo que decimos, llueve en cantidades 2, 3 días o una noche y esa agua prácticamente no se aprovecha. Sí. Entonces si pudiéramos aprovecharla, sería mejor para la agricultura. La vez pasada que estuvimos conversando en debate, don Luis, usted nos hablaba también que hay trabajo de investigación a través del CENTA u otros organismos para hacer más resistente las semillas a la hora de cultivar a este tipo de fenómenos, por ejemplo, del caso de sequías. Sí, y nosotros le seguimos insistiendo casi en todas las reuniones. Hemos tenido varias reuniones con el ministro de Agricultura, le seguimos insistiendo en la necesidad de ir mejorando la semilla que se da, porque de eso depende la producción agrícola. O sea, si das una buena semilla, lógicamente vas a tener una buena producción. Si das una mala semilla, desde el inicio estás vaticinando que vas a tener una mala producción. Entonces, por eso insistimos en los productores nacionales de semilla también que busquen como una mejor calidad en cuanto a la semilla que le venden al gobierno. Entonces, eso es lo que se ha estado discutiendo con el ministro de Agricultura por lo menos en esa parte hemos sido bastante escuchados y sí están tratando de mejorar la semilla que se entrega a los productores. Pero se ve una diferencia, por ejemplo, de una semilla tradicional y ya una semilla modificada o más resistente, sí se nota la diferencia. Sí, se nota en cuanto a la producción, correcto, en cuanto a la calidad, en cuanto a la productividad, sí hay un incremento. Porque inclusive nosotros en vez de ir mejorando con la semilla que está dando el gobierno, el promedio nacional va bajando. Antes el promedio nacional era 50 y ahora el Ministerio de Agricultura está planteando que el promedio nacional son 40 y se da por el mismo fenómeno de la semilla. Ahora, ¿otros países están implementando tecnología en las semillas también? Sí, obviamente. El único problema es que la semilla, digamos, certificada de las transnacionales son mucho más caras. Y nosotros le hemos dicho y hemos insistido en la necesidad de la soberanía alimentaria. Correcto, y por eso es que insistimos en que hay que mejorar la semilla que se está repartiendo, porque es nacional. O sea, en ese sentido es que estamos hablando. Y también hemos insistido en que hay que ir dependiendo menos de los insumos o de los insumos químicos, sino que hay que ir transformando la agricultura en una agricultura un tanto más limpia y más adaptada al cambio climático. Muy bien. Tenemos que hacer la primera pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Luis, ¿continúa el alza en los precios de los insumos agrícolas todavía? Hasta el momento se han estabilizado, pero se estabilizaron en precio alto. Entonces, como que esa parte no beneficia al productor. Nosotros miramos muy bien la medida que tomó el ministro de Agricultura en solicitar a la Asamblea que el CENTA pudiera comprar insumos agrícolas y venderlos al productor a un precio menor del precio que está. Hemos dicho que esa medida es bastante buena, pero que hay que correr para que pueda ser viable para los productores, porque que no los vaya a pasar lo mismo que pasó con los
los famosos fideicomisos que a 1 año y 2 meses después de su aprobación hasta el momento no se ha conseguido el dinero. Entonces lo que le hemos planteado al ministro que hay que buscar cómo que los insumos que va a vender el CENTE estén antes de agosto. De no estar antes de agosto, prácticamente ya no van a servir para esta cosecha o este ciclo agrícola. ¿La mayoría de estos insumos agrícolas, estamos hablando, vienen de fuera o son nacionales? Todititos son de fuera. Y por eso nosotros insistimos que hay que transformar la agricultura química utilizando abonos orgánicos, para dejar de depender. Para dejar de depender, porque decimos en un momento, ¿qué pasa si China, que es el otro productor de fertilizantes, se mete a la guerra entre Rusia y Ucrania o empieza? Entonces eso vamos a tener un país sin insumos agrícolas, entonces, y de eso depende la agricultura, entonces tenemos que irla cambiando, ir transformando esa dependencia que tenemos. Ahora, ¿se puede, don Luis, utilizar este tipo de métodos ancestrales, si lo queremos llamar de alguna forma, o no tan tradicionales, de producirlo en el país? ¿Se tiene la capacidad, me refiero, para que fuese así en toda la agricultura nacional? Sí, fíjese que aquí en el país tenemos la dicha de tener una cantera que tiene Ecomineral, que tiene 60 minerales, y los químicos que venden tienen 4 o 5 minerales, o sea que está mucho mejor utilizar ese. Lo que pasa es que no hay tradición, y el otro problema que hemos dicho, y le hemos dicho a la gente del CENTE, es que no hay validación de parte de ellos, que ellos deberían estar validando todos los productos, los ecominerales, estar validando los abonos orgánicos. ¿Para qué? Para que la gente lo utilice con toda la confianza, porque ese es el problema que tenemos, es la confianza que tiene el productor en hacer eso. Y el cambio no es de la noche a la mañana. Nosotros estamos claros que no es de la noche a la mañana, pero ya hay que iniciar. O sea, si seguimos diciendo no es de la noche a la mañana, pero nunca iniciamos, vamos a seguir dependiendo exclusivamente de los agroquímicos. Ahora, ¿qué tanto podría esto ayudar a bajar los costos en la producción? Súper. Por ejemplo, con $100 de Ecomineral, abona una manzana de maíz. Y el costo del agroquímico, de los fertilizantes químicos, son 830. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Lo que sí, como les decimos, el problema es que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, porque hay que adaptar la tierra, hay que adaptar hay que recuperar la tierra, porque la mayor parte de los suelos son degradados, entonces hay que irse poco a poco, ir haciendo el cambio. No lo podemos hacer de una forma muy rápida. Y lo otro es también enseñarle a los productores, porque esa es otra también, que algunos digan, primero que no confían, sí. O sea, o decir, lo voy a hacer y después me van a señalar de que no lo hice con el método tradicional, sí. O no conocen la forma de hacerlo. Sí, y por eso nosotros insistimos y hemos insistido muchas veces en la necesidad que le den al CENTA las funciones para lo que fue creado. El CENTA fue creado para la investigación y la transferencia de tecnología, y no está haciendo esa función. El CENTA, al final de cuentas, lo que está haciendo últimamente es repartiendo los paquetes agrícolas. Y después de eso no hace mayor cosa. Entonces hay que buscar cómo darle la función nuevamente al CENTA, hay que ponerlo a trabajar en mejorar la semilla, porque parte de la semilla, los productores de semillas le compran al CENTA el gen que van a utilizar para después hacer la siembra. Entonces, si el CENTA no trabaja en la mejora de ese gen, entonces lógicamente no va a haber una buena semilla. Ahora, capacidad técnica tiene el CENTA, o sea, hay gente que tiene el conocimiento para poder hacerlo. Sí, hay gente bastante capacitada, incluso mucha gente del CENTA se ha ido. Hay un buen genetista que se emigró a Guatemala, y en Guatemala está haciendo un buen trabajo. O sea,
tenemos capacidad en el CIENTA. Lo único que, ¿cómo medís vos cuál es el interés que tenga el gobierno acerca de la agricultura con el presupuesto? Y el presupuesto, en vez de ir aumentando, cada vez va disminuyendo. Poníamos un ejemplo nosotros, el gobierno de Elías Saca dejó el presupuesto del Ministerio de Agricultura en 110 millones de dólares. Este año el Ministerio de Agricultura está funcionando o va a funcionar con 79 millones de dólares. O sea, 31 millones de dólares menos que hace 12, 13 años. O sea, cuando tendría que haber sido al contrario, pues esos 31 millones deberían haber sido aumentados y no disminuidos. Usted mencionaba también, don Luis, hace un momento del fideicomiso que no logró entrar o llegar en el momento adecuado. ¿Qué pasó con el fideicomiso? O sea, se aprobó en asamblea, ¿Sí? Intentaron conseguir el dinero, no lo han conseguido, no han conseguido fuente de financiamiento y ese es el problema. Y el problema es que amarraron el plan de rescate agropecuario, el plan maestro de rescate agropecuario a los fideicomisos. Al no conseguir el dinero, prácticamente ya ni siquiera hablan del plan maestro de rescate a la agricultura. Entonces nosotros insistimos en eso, que hay que hacer cosas que en realidad vengan a poderse ejecutar, porque nada sirve hacer decretos bonitos y al final solo se quedan en los decretos sin poderse ejecutar. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? Hasta el momento ¿Continúan gestionando fondos? No han dicho nada. ¿Pero es un tema del gobierno o es un tema de la Asamblea Legislativa? Es un tema del gobierno meramente, porque la Asamblea ya dio los votos. Y además que la Asamblea prácticamente depende del gobierno en esta Asamblea, pues porque tienen mayoría, tienen 56 votos y más los que se le agregan, tienen 65 votos fijos, no tienen necesidad de ni siquiera discutir nada para aprobar esa. Entonces, así como aprueban otras cosas, deberían de buscar cómo agilizar lo que aprueban también. Y una de las formas de mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños es la alimentación. Ahora, ¿se podría llegar nuestros productores a sembrar menos debido a los altos precios o a la no obtención, digamos, de recursos o créditos? Sí, de hecho, las proyecciones que nosotros estamos haciendo que va a ser mucho menor que el año pasado. Ejemplo, el año pasado en el caso de maíz sembramos 420.000 manzanas, tuvimos una producción de 21.840.000 quintales. Este año solo estamos sembrando 300.000, esa es la proyección, 300.000 manzanas para una producción de 15 millones de quintales, o sea, 6 millones de quintales menos en relación al año pasado. Esto implica que no vamos a lograr cubrir la demanda nacional, porque la demanda nacional son 18.8 millones de quintales. En el caso de frijol, por ejemplo, el año pasado sembramos 200.000 manzanas para una producción de 3 millones. Este año estamos pensando sembrar 150.000 manzanas, con una producción de 2.250.000. Tenemos el mismo caso, no cubrimos la demanda nacional son 2.400.000. En el caso de sorgo, la producción del año pasado fue de 100.000 manzanas para 3 millones de quintales. Este año estamos pensando solo 75.000 manzanas para 2.250.000. En el caso de arroz, el año pasado fueron 8.500 manzanas, tuvimos una producción de 809.000 quintales. Este año estamos pensando 8.000 manzanas para una producción de 760.000 quintales. O sea que en los 4 rubros de cereal va a haber una disminución. Esto estamos diciendo solo son proyecciones. Estas proyecciones están basadas en la siembra que está ahorita. Podemos mejorar esas proyecciones sembrando más en postrera. En postrera, porque en postrera se siembra el 20% de la producción de maíz, se siembra el 75% de la producción de frijol
y se siembra el 100% de la producción de sorgo. Entonces que sí podemos mejorar estas proyecciones, y es lo que estamos hablando con el ministro de Agricultura, y por eso le estamos insistiendo en que busque cómo agilizar la compra del CENTA para poder garantizar la seguridad alimentaria del Ahora, pueblo. si no, se caería en una situación, don Luis, en la que mucho se ha cuestionado, depender de la importación, es decir, Exactamente. porque sí se puede generar una producción nacional para satisfacer la demanda del mercado. Sí, así es, y nosotros es lo que hemos dicho, pues el problema de las importaciones es que los ponen a competir con maíz subsidiado, y a pesar que es un maíz de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque son maíz que están 4 o 5 años en silos, en granero, y eso los países productores altos van sacando la producción de 5 años para irla vendiendo y metiendo la nueva producción. O sea que al final de cuentas el maíz que viene de los Estados Unidos es un maíz de 5 años de haber sido producido. Y el maíz nacional es del año recién pasado. Y según entiendo, tiene por lo menos el de Estados Unidos un 50% de subsidio, ¿verdad? Sí, 60%. 60%. 60%. Sí, entonces, competir con un maíz con un 60% de subsidio versus la producción nacional que tiene un 5% es completamente imposible. Hablamos del 5% porque es el valor del paquete agrícola que da el gobierno. Entonces nosotros lo miramos como un subsidio que da el gobierno. Ahora, con el apoyo necesario sí se puede abastecer la demanda, por lo menos de lo que estamos hablando, de maíz, de frijol. Exactamente, y prueba de eso es el año pasado, pues, o sea, tuvimos una producción para abastecer al mercado local. En el único cereal que tenemos déficit es en el cultivo del arroz, que el consumo son 900.000 quintales y producimos 809.000 quintales, o sea, 100.000 quintales menos, digamos. Y eso ha sido así porque el problema del arroz es que se necesita producirlo, no lo puedes producir en ladera porque necesita bastante agua. Lo tenés que producir en el Zapotitán. Y al final, si lo producís por inundación, es mejor la producción, es más efectiva. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. La vez pasada también hablábamos de digamos, una alternativa que podría generarse es crear un acuerdo de contratos de compra entre el gobierno y los productores. Eso podría ayudar mucho a que la producción nacional pues, se garantice que va a ser comercializada en los diferentes centros de abasto. No es una mala opción que puedan implementarlo el gobierno. Sí, y de hecho ahorita estamos en la negociación cuál va a ser el mecanismo de compra. Hay que negociar precios, porque hay que poner un precio de referencia para cuando salga la cosecha, hay que ver todo el mecanismo de entrega y todo eso. O sea, sí estamos trabajando en eso, la gente del ministerio está trabajando con nosotros en coordinación para ver el mecanismo de compra. Por lo menos en esa parte lo están tomando en cuenta. El ministro también es del criterio de nosotros en la necesidad de la creación de la reserva estratégica. Entonces sí los ha dicho que van a comprar una buena cantidad del producto que salga. Además se sigue hablando con los industriales para que sigan comprando
producción nacional a un precio de referencia también, que estamos por iniciar las negociaciones con ellos para poder este año comercializar. Con el precio de referencia los ayuda y le ayuda a los productores para que el comerciante no le compre a un precio bajo como se lo compra siempre. Ahora, se ha identificado que la intermediación, muchas veces el intermediario es el que genera una distorsión en el mercado, y las autoridades sí van a verificar eso. Sí, y de hecho nosotros lo denunciamos hace como un mes, que estaba subiendo, se estaba incrementando el precio de los granos básicos, y decíamos que no hay justificación para un incremento. ¿Por qué no hay justificación? Porque tuvimos una excelente producción el año pasado y el precio máximo que vendió el productor fue $15. Y el precio que está ahorita en el mercado, el caso de maíz, que vendió a 15, está entre 32 y $35. O sea, ya está al 100%. Ya los comerciantes están ganando más del 100% del precio que como compraron. Ahora, es un tema que le compete a las diferentes instituciones del gobierno, la Defensoría del Consumidor, la Defensoría del Consumidor. Hacer la verificación y controlar dónde está esta distorsión en el mercado. Sí, y de hecho ellos lo hicieron la verificación después que nosotros hicimos la denuncia, comprobaron que sí era especulación porque tenían bodegas llenas de productos, por lo tanto no había escasez. Comenzaron a hacer, se dio diciendo en los medios que iban a comenzar medidas sancionatorias, pero hasta el momento no sabemos. Y siguen incrementando, porque cuando ellos llegaron a verificar, el precio estaba a $30, hoy ya está a 32, o sea, con medidas de sanciones, pero siguen incrementando, o sea que habría que ver cuál es en realidad lo que está haciendo la Defensoría del Consumidor. Ahora, este es uno de esos temas que no se puede hacer por temporada, sino mantener el reglón, el dedo en el reglón, de que si se suelta, pues otra vez se da esta distorsión en los precios. Obviamente, sí, es que debe ser permanente. Ayer en una entrevista me decían que qué opinaba acerca del decreto de emergencia, y le decía que el problema es que la agricultura no se puede manejar con decretos de emergencia. La agricultura debe ser el apoyo permanente, la coordinación con el Ministerio de Agricultura debe ser permanente. Entonces, si empezamos a ver eso, ya viene un temporal y va a afectar la agricultura y vamos a empezar a hacer decretos por emergencia, entonces lógicamente no vamos a resolver el problema del sector agropecuario. ¿Cómo resolvemos el problema del sector agropecuario? A través de la Política Nacional Agropecuaria, y se le hemos propuesto a los diferentes ministros, tenemos ya desde el 2008 viniendo, ya este es el cuarto gobierno, hemos dicho que le proponemos la necesidad de la creación de la Política Nacional Agropecuaria. Con este ministro hemos hablado algunos puntos y sí hemos podido coordinar con él, pero debe ser una manera de llamar a todas las organizaciones de cualquier color político que tengan y comenzar a trabajar en coordinación la política nacional. Nosotros decimos, esta política debe ser como 3 puntos principales. En primer lugar, que trascienda gobierno. En segundo lugar, que esté adaptada al cambio climático. Y en tercer lugar, que sea participativa y de consenso. Con esos 3 elementos nosotros creemos que sí vamos a tener una buena política, y si todos participamos en la elaboración de ellas, lógicamente todos vamos a trabajar para la ejecución de ella. Entonces, por lo tanto, creemos que son los 3 elementos principales que debe llevar, y irse poniendo de acuerdo en las cosas que en realidad pueden ser ejecutadas a un corto plazo, y ir ejecutando las otras a mediano plazo y a largo plazo. Y por eso nosotros decimos que debe ser que trascienda gobierno. O sea, no podemos estar a la despensa del ministro de Agricultura que llega. Y el problema es cuando hay varios ministros en un solo gobierno. Por ejemplo, lleva ya 3
tres ministros. Mauricio Funes tuvo 3 ministros. Y si usted mira que los 3 ministros que llegaron en el tiempo de Mauricio Funes iban tratando de borrar todo lo que hacía el anterior. Y lo mismo está pasando o no borrando, sino que no ejecutando lo que planteaba el anterior, porque por ejemplo ya este ministro no habla del plan de rescate del sector agropecuario, entonces ese es el problema que tenemos. Entonces hay que comenzar a trabajar en la política. Ahora, ¿han hablado con representantes de otros sectores, aparte de cereales, de maíz, frijol? Es decir, porque una política nacional implica toda la producción. Sí, por eso decimos que tiene que ser participativa. La gente del Ministerio de Agricultura está llamando a los diferentes sectores o subsectores de agropecuarios. Ya se reunieron con los ganaderos, con los cafetaleros, con los cañeros. Ya se reunieron con nosotros también para ir viendo. Entonces va a haber, ya se crearon representantes de cada uno de los sectores que son los que van a empezar a discutir eso. El problema es que como este ministro es interino, no sabemos en qué momento lo van a cambiar. Sería bueno que lo dejaran por lo menos que termine el periodo del presidente Bukele para ver si avanzamos en la política nacional. También ustedes habían solicitado, no recientemente, sino desde el 2021, la exoneración del IVA en los insumos agrícolas como parte pues, de buscar paliar la crisis que se está viviendo. Hasta el momento no tenemos respuesta. Él está durmiendo el sueño de los justos, ni siquiera los han llamado de la Asamblea Legislativa para hacerle la exposición técnica de cuánto es la exoneración. Y creemos nosotros que en ese caso no hay voluntad política. O sea, porque hablan de que el gobierno no tiene la suficiente cantidad de dinero para hacer esa exoneración, entonces la cuestión es cuestión de prioridad. La alimentación ¿qué es más prioritario? ¿Invertir en alimentación o invertir en Bitcoin? Lógicamente invertir en alimentación. Entonces ese es el problema, que no hay como que el gobierno no tiene claro cuáles deberían de ser las prioridades. En cuanto al tema de los paquetes agrícolas, también han pedido ustedes, bueno, veíamos la comparación hace un momento de cómo protege el maíz, por ejemplo, Estados Unidos, han hablado ustedes la posibilidad de que pueda reforzarse la entrega de los paquetes o el contenido del mismo. Sí, nosotros hemos hablado con el ministro y le hemos dicho que no queremos que aumente la cantidad de paquetes, sino que mejore la cantidad que lleva cada paquete. Que parece lo mismo, pero no lo es. Exactamente. O sea, porque el problema es que el ministro está diciendo, o la Asamblea aprobó que iban a hacer hasta 550,000 paquetes. Pero eso están hablando de 130,000 paquetes adicionales a la cantidad de productores que hay en el país. Entonces, al final de cuentas, están metiendo más gente a que ande buscando el complemento para producir. ¿Por qué? Porque el problema es que para producir una manzana no se necesita solo un quintal de maíz, se necesitan de abono o de fertilizantes, no se necesita solo un quintal, sino que se necesitan 8. No se necesitan 22 libras de semillas, sino que se necesitan 30. Entonces, a eso es que nosotros hemos dicho que hay que apostarle, pues a mejorar el paquete agrícola. Este gobierno lo ha mejorado, en este año se mejoró un poco en relación al año pasado. El año pasado dieron solo un quintal de fertilizante y 22 libras de semilla. Este año están dando el quintal de fertilizante, las 22 libras de semilla, están dando un foliar y un tratador de semilla, que ya el tratador de semilla ya es una buena medida porque desde el inicio proteges
la semilla. Entonces se necesita, ahora que ya dan el protector, se necesita mejorar esa semilla para que pueda ser mucho más productiva la siembra. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Luis, hay contextos, pues hay que decirlo, internacionales que están afectando directamente a El Salvador, como hablábamos el precio de los fertilizantes, sabemos también de qué zonas del mundo nos llegan y todo. Y hay contextos como, por ejemplo, esta guerra en Ucrania, que hay gente que vaticinaba, expertos internacionales, va a durar 15 días, va a durar un mes, y lamentablemente la situación sigue y todavía, por declaraciones recientes de Putin y todo lo que estamos viendo en Europa, los cambios, se ve complicado el panorama, ¿no? Es decir, ya va a pasar el periodo de estabilización y los precios van a bajar. Eso hasta ahorita no se ve el panorama y es una realidad en la cual pues hay que enfrentarse y tomar decisiones. Sí, y además de la guerra está el bloqueo que está haciendo Estados Unidos a Rusia, que de ahí sale la mayor cantidad de fertilizantes. O sea que al final de cuentas las Naciones Unidas ya está diciendo que el próximo año va a haber una crisis alimentaria y por eso nosotros insistimos en la necesidad que como país tenemos que hacer para que la crisis alimentaria que están anunciando no los afecte mucho, o sea, tratar de minimizar los impactos de esa crisis alimentaria internacional. Entonces, y vuelvo a repetir, o sea, ahorita, hace 5 años, por ejemplo, los productores no hablaban de producir con abonos orgánicos. Llegaban donde un productor, a decirle, vamos a comenzar a producir con abonos orgánicos y prácticamente te decía que estábamos locos, que no podíamos hacer eso, que hoy ellos mismos son los que se encargan de irlos a decir, miren, busquemos abonos orgánicos, busquemos ecominerales, pero siempre surge la necesidad de la validación. O sea, no porque hay gente que se aprovecha a hacer abonos orgánico de mala calidad y lógicamente si llega el productor, echa eso a su tierra, lógicamente no le va a servir de mucho. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de la validación de parte del CENTA. Entonces esa es la cuestión que estamos planteando nosotros. Además de eso, nosotros insistimos en que no podemos seguir dependiendo de los fertilizantes químicos por 2 cuestiones, por la cuestión de lo caro y 2, por la destrucción que estamos haciendo con el mismo medio ambiente. Pues prácticamente El Salvador tiene más del 90% de los suelos degradados y eso hay que buscar cómo que el gobierno mismo se preocupe en mejorar la calidad del suelo. Pero se puede hacer, a través de técnicas como la que estábamos hablando, sí es posible. Sí es posible, okay. Es posible y hay que comenzar lo más pronto posible. O sea, porque va a llegar un momento en que vamos a convertir en un desierto las propiedades, pues porque con tanto agroquímico, lógicamente va matando todos los microorganismos que hay en el suelo y eso va deteriorando cada vez más el suelo.
Ahora, este tratamiento de la tierra o este cambio que se podría hacer no es necesario para la producción nacional, se puede sembrar en otro y esta tierra Sí, siempre seguirla utilizando de forma simultánea. se puede, inclusive decir, nosotros hemos recomendado, por ejemplo, no a la quema, utilizar el rastrojo para que se vaya convirtiendo en abono orgánico, ir utilizando los desperdicios de alimentos que ellos hacen para ir produciendo, que ellos mismos se encarguen de ir produciendo su abono. O sea, sí hay un sinnúmero de cuestiones que desde el campo la gente puede ir produciendo su propio abono. Hay una cantidad de frutas que se arruinan, que también la podemos producir como para ir produciendo abono orgánico. Entonces todo eso se ha estado hablando, pero esto no es masivo. Tenemos que convertir eso, o que el CENTA sea el encargado de ir masivizando las capacitaciones, y además que hemos planteado, y le hemos planteado al ministro de Agricultura también, que también desde el gobierno, en vez de dar un quintal de abono químico, debería también ir dando abonos joicos minerales orgánicos. Irlos combinando para que podamos ir diversificando la producción, pues, o sea, esa es la cuestión. Y siempre hemos insistido que la agricultura no tiene color político, la agricultura es un problema de todos, y por lo tanto las soluciones las tenemos que realizar todos. Nosotros los hemos puesto a la disposición de los últimos 4 gobiernos para trabajar en coordinación. El problema es que cuando estás coordinando, entienden que estás coordinando y que ya a todo le vas a dar, vas a ser como un comité de aplauso, y no se trata de eso, sino que se trata de ir viendo las cosas buenas que hacen, pero también irles diciendo las cosas malas para que se vayan mejorando. O sea, si los convertimos en un comité de aplauso, lógicamente van a seguir haciendo las cosas malas que se están haciendo. Don Luis, el tema del acceso a crédito blando para el sector es un tema fundamental. Mientras el fideicomiso no se logra esos fondos, poner a disposición créditos especiales para el sector con bajas tasas de interés y accesibles se vuelve fundamental en este momento. Sí, nosotros hemos dicho eso, inclusive el programa que dejó desde el gobierno de Mauricio Funes, el Fideagro, este año se mejoró un poquito para incrementar la cantidad de crédito o el límite de crédito que se iban a dar. El año pasado estaba en $500 el límite, este año se aumentó a 800, pero el problema es la capacidad que tiene el Banco de Fomento en dar esos créditos. O sea, solo atiende a 28,000 productores de 420,000, o sea, sí, es muy poco. Entonces hay que inyectarle capital al Banco de Fomento para que pueda dar más crédito. Ahora, algunos productores también se quejaban de lo complicado que era llenar los requisitos para poder obtener, a veces, no necesariamente en el sector agrícola, sino otros también fideicomisos que habían, decían, es muy complicado cumplir para poder optar. Sí, en el caso de los créditos blandos se está coordinando con el Banco de Fomento, Campo está coordinando con el Banco de Fomento, y todos los productores que llegan, que son de campo y tienen algún problema, los hablan a nosotros y nosotros coordinamos para agilizar los créditos y buscar cómo minimizar las trabas que les pueden poner en el Banco de Fomento. Y por eso nosotros insistimos en que debe haber una coordinación entre las instituciones del Estado con las organizaciones de productores. Ahora, el tema también de la diversificación de los cultivos en el país cada día cobra un poco más de fuerza también por las características. Efectivamente, y nosotros hemos insistido, hay que ir, no los oponemos a las importaciones, y por eso es que decimos que hay que regular las importaciones. En el caso de cereal decimos no tenemos necesidad de importar. En el caso de frutas y hortalizas sí hay necesidad. En el caso de hortalizas, por ejemplo, solo producimos el 10% de lo que consumimos. El 90% viene de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua.
¿Pero por qué, don Luis? ¿No hay capacidad de producirlo en el país? Sí hay capacidad, lo que pasa que es de muy alto riesgo. Ok. Es de muy alto riesgo, entonces hay que crear seguros agrícolas en ese caso, hay que garantizar créditos para ese caso, porque el problema es que te vas al banco y te dicen no te doy un crédito porque es de muy alto riesgo la producción. Entonces hay que comenzar a implementar invernaderos, que es mucho más seguro la producción en invernadero. El ministro anterior intentó hacer darles invernaderos a los productores de las pilas, pero fue muy poco, o sea, al final de cuentas solo 9 invernaderos se dieron y se necesita una gran cantidad de invernaderos. Y no solo en la zona de las pilas, sino en una zona donde se pueda garantizar que haya riego para poder garantizar una producción no solo en invierno, que ese es el otro, Sí, la otra cuestión. Entonces eso, sí hay que invertir para diversificar y por eso nosotros decimos, vos vas a saber cuál es el interés de determinado gobierno en determinado punto, sencillamente te vas al presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay interés. O sea, y lo estamos viendo con este gobierno, su prioridad son seguridad, salud y educación. ¿Está mal eso? No está mal, pero debería ser en primer lugar la alimentación. Porque sin una buena alimentación no hay una buena salud y no hay una buena educación. Entonces por ahí debería comenzarla. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Gracias, don Luis, por acompañarnos esta noche. No, gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo a los amigos de este debate. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su fin de semana. Su cita con nosotros el día lunes. Les esperamos.